Queridos hermanos, amigos, es bueno de vez en cuando reflexionar y pensar que estamos viviendo los mejores tiempos de la historia. Hermanos, hoy poder oír el Evangelio y entenderlo como lo entendemos es un privilegio que no siempre ha sido posible en todas las épocas. Hoy nosotros podemos oír el Evangelio, estudiar, leer la Biblia y entender el plan de salvación de nuestro Señor, así como hemos cantado. Gloria sea a Cristo por este intercambio. Era un misterio que desconocían muchos, que les costó a muchos comprender. Nosotros hoy lo tenemos revelado. Lo podemos leer, lo podemos mirar, observar, meditar y aceptar. Ese es el glorioso regalo que el Señor nos ha permitido vivir. Estamos en un tiempo en la historia donde mirar al Evangelio es más fácil que en otro momento, que hoy estudiaremos en el Evangelio de Marcos. Nosotros somos bendecidos, pues tenemos toda la revelación divina delante de nosotros. Hemos sido bendecidos, pues tenemos todo el propósito y el plan de Dios delante de nosotros en su palabra, y eso es un gran regalo. Vivimos, es verdad, tiempos convulsos, hay terremotos, hay guerras, hay situaciones difíciles y complicadas, familiares, sociales, nacionales, pero debo decir, hermanos, que para todo ser humano hoy es un día bueno, pues el Señor habla y habla con muchísima claridad. En otro tiempo lo hizo a través de los profetas de muchas formas, pero hoy nos habla a través de Jesucristo y podemos entender este mensaje. Y yo deseo con todo mi corazón que hoy el mensaje del Señor sea claro, incluso si tú no lo has oído nunca. Si por primera vez te sientas en una iglesia evangélica, no has oído la palabra del Señor, yo deseo que hoy esa palabra haga una obra especial en cada una de nuestras vidas. El reino de Dios no es para niños. No, el reino de Dios es para hombres fuertes, para hombres poderosos. El reino de Dios no puede ser para niños. El reino de Dios es para hombres con músculo financiero, hombres insaciables, hombres valientes y hombres influyentes. Para ellos es el reino de Dios. Así pensaban los discípulos. Eso es lo que vimos la semana pasada. Por eso los discípulos la semana pasada dicen a los niños, no. Vosotros no podéis acercaros a Jesús. Jesús no puede estar cerca de los niños, pues el reino de Dios, este rey pertenece a otro tipo de personas, a personas mucho más grandes. Pero el Señor les respondió que el reino de Dios sí es para los pequeños. Que el reino de Dios sí es para aquellos que son pobres en espíritu, para aquellos que no se creen más, para aquellos que no confían en sí mismos más de lo que confían en el Señor. El reino de Dios es para aquellos que no se creen grandes. El reino de Dios es para aquellos que no se creen autosuficientes, poderosos y grandiosos, sino que se consideran, como hemos cantado, insuficientes y reconocen que necesitan la gracia del Señor. Pues bien, justo después de esta aclaración que el Señor Jesús hace a sus discípulos, de repente, justo después de que Jesús orase por cada niño que se acercaba, y no solo por los niños, sino probablemente también por sus familiares, aparece en escena el hombre del año. Señoras y señores, queridos hermanos, con todos vosotros, el joven rico. Marcos capítulo 10, versículo 17. Justo después de terminar de orar por cada niño, dice Marcos 10, 17, que cuando salía, después de haber pasado ese tiempo con los pequeños, para seguir su camino hacia Jerusalén, donde iba a morir, donde iba a ser sacrificado en una cruz, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta de las preguntas. No hay mejor pregunta que un ser humano pueda hacerse. Vamos a orar y pidamos que el Señor bendiga este estudio de su palabra. Señor, muchas gracias
porque ahora podemos estar delante de tu palabra. Y te pedimos que tú nos des la humildad suficiente para poder admitir que tu palabra es verdad y que la necesitamos en cada una de nuestras vidas. Danos la humildad suficiente en esta mañana para poder dejar todo aquello que impida que te sigamos. Señor, ayúdanos a poder entender lo que tú tienes escrito aquí. Padre, yo te doy gracias porque hoy por tu Espíritu Santo podemos comprender este misterio grandioso. Y te pido que tú hoy, a través de tu Espíritu Santo, lo reveles a cada una de nuestras vidas. Señor, gracias te doy porque tú eres bueno y nos haces entender todas tus enseñanzas. Yo te pido, Señor, que tú hoy intervengas con poder en este estudio de tu palabra. A ti la gloria, a ti el honor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, es muy importante, es vital que conozcamos quién es este joven rico. Sé que muchas, si no todas, de vuestras traducciones o versiones titula este texto El joven rico. Pero es muy importante, vital, que hoy conozcamos quién es este joven rico antes de poder seguir leyendo. Nosotros necesitamos conocer a este hombre, porque una vez que sepamos quién fue, entenderemos el resto del mensaje que Cristo quiso comunicar una vez más, otra vez, a los 12 discípulos acerca del reino de Dios. Jesús está insistiendo en que sus discípulos entiendan qué es el reino de Dios que Él trajo, que Él vino a traer y cómo se comporta un ciudadano del reino. Por eso, una vez más, insiste en que ellos conozcan esta idea. Fijaos, el comentarista John Nolan, en su comentario bíblico de la palabra, nos lleva a la misma historia, pero recogida por el evangelista Lucas. Y John Nolan lo hace con un propósito, para que entendamos quién es este hombre. Lucas, en el capítulo 18, identifica a este hombre que se acerca a Jesús como, dice en griego, un tis argon. Así le identifica, como un tis argon, que significa como un cierto hombre prominente. El Evangelio de Lucas utiliza aquí la misma palabra para describir a un gobernante de la sinagoga. O como se lee en Lucas capítulo 12, versículo 58, un magistrado. O en el capítulo 14 de Lucas, versículo 1, cierto gobernante de los fariseos. Todos estos títulos son la misma palabra, tis argon. Bock, en el comentario de Becker, añade que probablemente fuese un líder rico e influyente conocido por su piedad. O sea, uno de los líderes respetados de la sociedad judía. En resumen, hermanos, este hombre perfectamente pudo ser un funcionario de la sinagoga, rico, líder de los fariseos, magistrado o un funcionario del sumo sacerdote. Por tanto, habiendo visto todo esto, joven rico, aparte de darnos la errónea impresión de un personaje tierno, porque no lo fue, joven rico se queda corto, muy corto. Es un título que no nos hace entender quién tenemos por delante. Este hombre es el joven gobernante fariseo rico. Es esa persona, el joven gobernante líder fariseo rico. Y como tal, sus intereses personales fueron los que le impidieron abrazar el mensaje que Jesucristo le estaba transmitiendo. Por ese estatus, por esa posición, por esa fama, por esa riqueza, por ese lugar que ocupaba en la sociedad, no abrazó lo que Jesucristo iba a compartir con él de manera muy clara. Hermanos, nuestro texto de hoy nos demuestra que el sistema legalista, donde la persona se justifica a sí misma, donde la persona a través de sus obras cree que lo ha alcanzado todo, era muy fuerte en tiempos de Jesús. Si creemos que en España vivimos en un sistema religioso legalista, nos equivocamos. Aunque parezca serlo, lo que ellos vivieron sí es un sistema legalista muy fuerte. De hecho, sabemos que Jesús no vino a luchar
no vino a combatir, no vino a remediar la idolatría de su pueblo. El pecado de la idolatría del pueblo de Dios terminó después del cautiverio. Ellos fueron idólatras, cierto, lo leemos en el Antiguo Testamento. Sí que fueron idólatras y se fueron a otros dioses, buscaron a otros dioses, buscaron la ayuda de otros pueblos que adoraban a otros dioses, pero eso terminó después del cautiverio. Jesucristo principalmente vino a luchar contra este tipo de sistema religioso, con este sistema legalista. Incluso los propios discípulos tendían a pensar, a creer como este fariseo joven rico. Pensaban de la misma manera, nos vamos a dar cuenta en la segunda parte de nuestro texto de hoy. Hermanos, este fue un hombre que invirtió sus bienes, sus riquezas, su todo en el sistema legalista religioso en el que se apoyaba. Invirtió todo lo que tenía en la sociedad en la que vivía, en sí mismo, en sus planes, en sus deseos, en vez de invertirlos en el reino futuro que da mucho más beneficios. Hermanos, para que me entendáis, me gustaría poner una pequeña ilustración, porque estoy seguro que esto nos va a ayudar a comprender muy bien lo que tenemos hoy por delante. Yo no la conocía, pero no sé si alguno de vosotros conoce a la familia Bitcoin. A nadie le suena, a mí tampoco me sonaba, no tenía ni idea. No es una noticia nueva, de hecho es una noticia del año 2017. Lo que pasa es que sigue estando en el aire la idea de la familia Bitcoin. Un señor llamado Didi Taihutu, por su apellido no nos confundamos, es holandés. Este señor holandés en el año 2017, junto con toda su familia, decidió vender su casa, vender sus empresas, vender sus coches, vender sus muebles, vendió hasta los juguetes de sus hijos, todo lo que tenía, todo lo que poseía, lo vendió y lo invirtió en bitcoins. En el año 2017 nadie tenía mucha idea acerca de lo que era el bitcoin. Pero él fue un visionario. Creyó que eso le iba a dar una mayor rentabilidad. Y vendió todo lo que tenía, todo lo que poseía, todo lo suyo y lo depositó en algo que no se sabía si iba a funcionar o no. Hoy este hombre llega a disfrutar a veces de $45,000 por cada bitcoin que posee. En ese tiempo todos dudaban de su estrategia. Hoy es un hombre rico. Y no quiero con esto daros algún tipo de idea de lo que tenéis que hacer con vuestro dinero. No, esa no es la idea. La idea, hermanos, es que este hombre invirtió en aquello que no conocía y le dio mayor resultado. De eso hablamos hoy. Hermanos, la pregunta que hoy debemos responder delante del Señor es: ¿voy a continuar invirtiendo en el sistema en el que yo vivo, en mi sistema legalista, o voy a invertir más en el reino de Dios? Esa es la pregunta a la que debemos dar respuesta hoy delante del Señor. ¿Voy a seguir invirtiendo en esto o voy a invertir más en el reino de Dios? Hoy Jesús, como el que abre una nueva compañía, una nueva empresa que va a ser la bomba, que va a ser grandiosa, que va a ser magnífica, invita a todos a invertir en ella, a invertir en el reino, porque va a darle mayores dividendos, va a darle mejores y mayores beneficios. Como ocurrió con Amazon. Todos más o menos conocéis la historia. Amazon no fue siempre Amazon. Se llamaba Cadabra al principio. Y solo vendía libros este Jeff Bezos. En su garaje los empaquetaba y los enviaba. E invitó a otros a invertir en esta empresa que iba a ser la bomba. Pero nadie confió en Cadabra. Incluso cuando le cambió el nombre de Cadabra a Amazon por el río Amazonas, siendo el río más grande, él creía que iba a ser la empresa más grande. Muchos dudaron y dijeron, no da resultado. Y él dijo, sí, va a dar resultados, pero a largo plazo. Muchos dudaron de él. Hoy Amazon, como sabéis, es una de las empresas más grandes del mundo. El patriarca Abraham, ya en el principio, hizo una inversión como esta. Abraham es un ejemplo de invertir en algo que no sabía, pero que confiaba que le daría grandes beneficios. El Señor le llamó y le dijo, sal de Ur, toma a tu esposa y vete
a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Abraham no lo veía. No lo podía aún ver con sus ojos, pero confió. Confió que esa inversión le iba a dar mejores resultados y así fue. Eso es lo que hoy tenemos por delante. De hecho, el versículo 17 que acabamos de leer nos deja ver que este rico fariseo ni era ni se acercó a Jesús como el centurión romano. ¿Os acordáis? El centurión romano se acercó humildemente y con fe a Jesucristo y le dijo: Señor, no soy digno que entres en mi casa. No vengas, simplemente di la palabra aquí, en este mismo lugar, y mi siervo sanará. Y Jesucristo dijo: no he hallado en todo Israel a alguien con tanta fe como este hombre. El joven rico fariseo no se acercó a Jesús como el centurión romano. No, lo hemos leído, versículo 17. Llega Jesucristo como el que marca el gol de la final de un mundial. ¿Habéis dado cuenta? Corriendo, se tira de rodillas, se desliza ahí delante de todo el mundo. Viene de manera donde todo el mundo pusiera los ojos en él, actuando para la galería, diciendo: todos los focos a mí. Ahora yo hablo y todo el mundo me debe escuchar. Así se acerca. Viene incluso adulando a Jesús. Maestro bueno, tú que eres el gran maestro. Así viene. Hermanos, el estilo era claramente el de los fariseos. Este hombre era orgulloso. Era un bien queda, como dicen algunos. Haciendo todo lo posible para que los demás vean que lo que hacía siempre era bueno. Por lo tanto, una de las claves de nuestro estudio es saber si este hombre era sincero o no lo era. Y ya os lo digo, no era sincero. De hecho, ningún fariseo o escriba jamás se acercó a Jesús de manera sincera, según el Evangelio de Marcos. Ningún fariseo, ningún escriba se acercó a Jesucristo de manera sincera, según nos dice el Evangelio de Marcos y los demás evangelios. Porque fijaos, uno igual que este hombre, uno que tenía el mismo estatus que este hombre, se acercó también a Jesús y le dijo, Lucas capítulo 10, versículo 25, Lucas 10, 25, he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó, ¿para qué? Para ponerle a prueba y dijo, a ver si os suena esta pregunta: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le hace la misma pregunta que el joven rico. ¿Pero qué? ¿Por qué la hizo? Para ponerle a prueba, para ponerle una zancadilla, para tenderle una trampa. Nunca fueron sinceros, jamás. De hecho, esta pregunta ya la conocían y su respuesta también. La pregunta ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es una pregunta de la cual ellos sabían la respuesta ya de memoria. De memoria, la tenían que saber. Si tenían ese estatus, si pertenecían al grupo de los fariseos, sabían la respuesta perfectamente. ¿Cuál es la respuesta? Levítico capítulo 18, versículo 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Este hombre ya sabía la respuesta a su pregunta, según dice la palabra del Señor en Levítico 18. Hey, cumple los estatutos. Ya sabía la respuesta. Pero en realidad lo que estaba diciendo no es qué haré para alcanzar la vida eterna, sino lo que estaba diciendo es: Jesús, hazme mejor de lo que ya soy. Ya soy bueno. Pero a ver si tú me puedes hacer una actualización para que sea aún mejor. A ver si puedes hacerme más brillante de lo que ya soy. Y dice el versículo 18 que Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. ¿Por qué tanta adulación? ¿A qué viene tanta adulación? Hermanos, Jesús sabía perfectamente, no le iban a engañar, quién tenía delante. Era un fariseo y ningún fariseo se había acercado a él con tanto peloteo jamás. Jesús sabía perfectamente la persona que tenía delante. Este joven, lo que le ocurre, quizás por su juventud, creyó, pensó, confió que controlaría la situación. Llega como una estrella
Y él pensó que quizás manejaría la conversación a su gusto, que se traería a Jesús a su terreno, que lo manejaría como un títere. Pero se equivocó. Él sí que no sabía quién tenía delante. Él sí que no sabía con quién estaba hablando. Había minusvalorado y despreciado a Jesucristo. Incluso podemos entender por el devenir de la historia que se creía mejor que Jesús, si no le hubiese seguido sin dudar, sin pensarlo. Pero se creía superior, se creía que manejaba todo el asunto. En su respuesta, no es que Jesús esté diciendo que él no era bueno, mucho cuidado. La respuesta de Jesús es para hacer pensar a ese hombre. Es una respuesta sabia, es una respuesta perfecta, es una respuesta que hace pensar a este individuo ya de primeras. Jesús le dice, nadie es bueno, por lo tanto ni siquiera tú eres bueno. Nadie es bueno, por lo tanto tú ya vienes con desventaja. Ni siquiera tú eres bueno. Eso lo dice clarísimamente la palabra de Dios en Romanos capítulo 3. Podemos leer el capítulo entero, pero mejor leemos los versículos 9 al 12. Romanos 3, 9 dice, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, esto es, como no judíos, como gentiles, están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es clarísimo, Jesús le dice, no, tampoco tú. Tú no eres bueno. Si quieres obedecer la ley, debes ser perfecto. Y ahora le va a asegurar más adelante que no lo es. Jesús le dice, no es posible obedecer la ley. Pero el problema no lo tiene la ley. El problema lo tenemos nosotros, que somos seres caídos e imperfectos. La ley es perfecta. El problema está en nosotros. Y eso es lo que Jesús le transmite a este hombre. No eres bueno. Y continúa diciéndole en el versículo 19, ¿tú sabes los mandamientos? Tú eres un fariseo, tú debes conocerlos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio. Atentos a esto. No defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¡Wow! ¡Qué interesante! En toda esta lista que le da Jesús hay uno que baila. Y es precisamente el clavo que Jesús penetra en su alma. No defraudes. Hermanos, no defraudar, así escrito, no aparece en la lista de los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos aparece no codicies. Pero ¿sabéis cuál es la acción de codiciar? Defraudar. Y eso es lo que Jesús está señalando en este hombre. Él creyó que cumplía con todos los mandamientos a la perfección, que por lo tanto ya había ganado la vida eterna, que no necesitaba más. Pero Jesús le muestra que cumplió con casi todos. Cumplió con casi todos, que algunas de sus prácticas fueron fraudulentas, que defraudó y por lo tanto había cumplido con casi todos. Y ese casi es lo suficientemente fuerte como para dejarte muy lejos. Ese casi te deja igual de lejos que aquel que ha quebrantado todos los mandamientos. Eso le está diciendo Jesús. ¿Has defraudado? Estás muy lejos. Igual que aquel que ha quebrantado todos, ahí estás tú. Sí, todos menos uno. Con el fraude, le dice Jesús, tienes un problema clarísimo. Con el dinero tienes un problema. Pero él no aceptó la exhortación. No le gustó lo que Jesús le estaba diciendo. No pilló el mensaje. Le pasó por encima de la cabeza. Es más, yo creo que le entró por un oído y le salió por otro. Lo vemos en la respuesta del versículo 20. Después de que Jesús le muestra claramente que está cometiendo un fraude, dice el versículo 20, él le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿A qué te refieres? No solamente me he aprendido todos los mandamientos de memoria, sino que los he guardado, o sea, los he obedecido. He hecho todo.
Esto es muy triste, hermanos. Y aquí yo levanto también mi mano, porque me veo tremendamente reflejado en la actitud de este hombre. Jesús intenta llegar a su corazón, lidiar con su alma, pero Él no le deja. Jesús está intentando llegar a su corazón, pero Él huye, Él se aparta. ¿Cuántos hemos hecho absolutamente lo mismo? ¿Cuántos de nosotros nos hemos apartado en aquellas ocasiones donde Jesús ha querido lidiar con nuestro pecado, con nuestra situación? Este hombre veía que Jesús se estaba acercando, clarísimamente estaba viendo en su interior, estaba completamente expuesto ante Jesucristo. ¿Y qué hace? Huye. Por eso Jesús va a intentarlo de otro modo. No pierde la esperanza. Jesús sabe que debe intentarlo. Versículo 21, y lo intenta de otra manera. Jesús, ahora es mucho más directo, dice, mirándolo, lo amó. Qué bonito. Y le dijo, con amor. Esta vez lo pasamos por alto. Con amor le dijo. Esta palabra amor es ágape. Con amor le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¡Wow! Jesús sintió una profunda compasión por este hombre que estaba perdido. No sé vosotros, hermanos, pero yo veo aquí clarísimamente la parábola de la oveja perdida en práctica. Lo veo clarísimamente. Es como si Jesucristo hubiese dejado a las 99 bien seguras y ahora se esté centrando en esta que está perdida. Porque dice que le amó. Se estaba centrando en Él, exclusivamente en Él. Puso toda su atención, le miró, puso la atención en su corazón, le atendió, le amó, le invitó. Sí, hermanos, por eso le invita, por eso le extiende, por eso le regala esta tremenda, dichosa, gloriosa invitación. Lo mejor que podía hacer, lo correcto que debía hacer, era seguir a Jesús. Esa hubiese sido la mejor respuesta, seguir a Jesús. Hermanos, eso es siempre lo mejor que podemos hacer. La mejor decisión que un ser humano puede tomar es aceptar la invitación que Jesús le ofrece de seguirle. Es la mejor respuesta que le puedes dar a Jesús. Cuando Él diga, sígueme, debemos hacer como hizo Leví. Al instante se levantó y le siguió. Jesús le dice, deja de invertir en el judaísmo e invierte en el reino de Dios. Deja de seguirte a ti mismo. No te lleva a nada bueno. Deja de seguir tus propias pisadas. Eres el hombre más miserable que hay en toda la sala. Mira alrededor tuya, eres el hombre más miserable. Necesitas seguirme a mí. Ven, sígueme, tendrás una mejor vida y sobre todo te llevaré a la vida eterna de la cual me estás preguntando. Hermanos, esta invitación era como pedirle hoy a un emir que deje todas sus riquezas, que abandone todo lo que tiene, porque ellas le unen al Islam y eso le impide seguir a Jesús. Imaginaos ir a Arabia o a Qatar y decirles a estos emir, abandona todas tus riquezas que te unen al Islam, porque están impidiendo seguir a Jesucristo. Igual de radical es la invitación que Jesús le está lanzando a este joven fariseo rico. Pero mucho cuidado, hermanos. Aquí quiero aclarar algo. Entregar tus riquezas u otra cosa no te hace mejor persona. Ese es un paso y está bien. Pero entregar tus riquezas o cualquier cosa que te tiene atado no te va a hacer mejor persona. Es entregarlas para luego, al instante, seguir a Jesús. Es dejar lo que te obstaculiza para luego decidir seguir a Cristo justo en el instante. Es decir, abandono esto y me agarro rápidamente a Jesucristo. Eso es lo que te hace una mejor persona. De hecho, eso es lo que te hace una nueva criatura. Como más tarde le pasó al celoso líder fariseo, Saulo. No fue hasta que Saulo entendió que el sistema religioso al que él se agarraba, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, celoso, como dicen Filipenses, no fue hasta que Pablo se deshizo de esa mochila, de ese sistema religioso y se convirtió en Pablo,
que entonces pudo disfrutar de la verdadera vida. Hermanos, la riqueza aquí representa la confianza en el sistema religioso, la confianza en ti mismo. Eso es lo que este hombre debía abandonar. ¿Pero qué dice el versículo 22? Que él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Se fue triste porque no quería abandonar lo que tenía por aquello que se le prometía. Se fue triste porque no quiso abandonar esto que poseía por aquello que no veía y que era aún mejor. Amaba más el sistema donde estaba metido que el reino de Dios. Se quiso más a él mismo que al Señor. Y por eso se fue triste, muy triste. Los discípulos estaban con la boca abierta. Los discípulos, observando, se quedaron en shock ante esta conversación, porque para ellos este era el hombre perfecto. Ábranle paso, que ya está aquí, el hombre más sofisticado del momento. Un tipazo famosísimo. Eso dice la canción de Redimidos, es lo que estoy intentando hacer. Lo que pasa es que yo canto muy mal, prefiero decirlo así. Ábranle paso, aquí llega. Para estos hombres, para estos discípulos, era el hombre perfecto, exitoso, joven, rico, líder, poderoso, amante de la ley, cumplidor de ella. ¡Wow! Abran paso, que ya está aquí. Jesús lo percibe. Jesús sabe qué es lo que están pensando. Y entonces, versículo 23, Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo, de nuevo les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, no daban crédito a lo que estaban oyendo y decían entre sí: ¿y quién entonces podrá salvarse? Si este no entra, ¿quién va a entrar? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Jesús está hablando del reino y dice aquí clarísimamente que es difícil que entren en el reino de Dios que se está estableciendo, que está llegando, que Él está trayendo y que se establecerá finalmente en la cruz, con la resurrección de Jesucristo al tercer día y con la llegada del Espíritu Santo. Es difícil que una persona que se agarra a sí mismo pueda entrar en el reino de Dios. Es difícil que una persona autosuficiente pueda entrar en el reino de Dios. Algunos piensan que lo que estaba impidiendo a este hombre entrar en el reino de Dios eran las riquezas. Y no es así. Este texto no va acerca de riquezas. Lo que tenía atrapado a este hombre no eran las riquezas, era su autosuficiencia. Su creer que él podía, su amor por el sistema religioso que pensaba que le hacía perfecto. Esa religiosidad le hacía pensar que no necesitaba a Jesús, que no necesitaba a nadie, que no necesitaba arrepentirse de nada, que él ya lo había conseguido todo sin la ayuda de nadie. No las riquezas, era su corazón. Esa es la verdad. Para una persona así es difícil. Para una persona que piensa como este hombre es difícil entrar en el reino de los cielos. No solo para el rico, sino para una persona que piense de esta forma. Las riquezas, hermanos, solo son el pico del iceberg. Las riquezas simplemente es lo que se ve en la superficie. Las riquezas solamente es una pequeña cosa. El problema es más grande. El problema está dentro. El problema es la autosuficiencia. Por eso vemos que le cuesta tanto a algunos católicos pasar del catolicismo. Por eso, porque se agarran al sistema. Por eso le cuesta tanto a los islámicos abandonar el Islam, porque se agarran al sistema. Entrar en el reino de Dios es enfocarse en Cristo. Eso es entrar en el reino de Dios. Poner tu mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y no ponerla en el yo o en el sistema religioso. Para los discípulos estaba siendo muy complicado entender esto. Muy difícil. Tremendamente difícil. Porque si alguien encajaba en su idea del reino, era ese hombre.
Si alguien encajaba en su pensamiento acerca de lo que iba a ser el reino de Dios, eran hombres como este joven rico. No entendían, aún no entendían que para entrar había que dejar esa historia arraigada dentro del pueblo, ese sistema arraigado dentro del pueblo, seguir a Cristo, imitar su forma de vivir y seguir sus pisadas. En definitiva, 1 de Juan capítulo 2, versículo 6, andar como él anduvo. ¿Quieres entrar en el reino de Dios? Debes andar como él anduvo. Para el religioso es difícil abandonar su religión. Y hermanos, con su no me refiero a la religión a la que pertenece. No me estoy refiriendo a la religión a la que él pertenece, sino que me refiero a la religión que él ha creado. Para el religioso es muy difícil abandonar la religión que él mismo ha creado. Es tremendamente complicado. Fijaos, es difícil, que Jesús dice en el versículo 25, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Es más fácil meter literalmente a un camello por el ojo de una aguja que uno que se cree autosuficiente y que no necesita a Jesús pueda entrar en el reino de los cielos. De hecho, para esa persona es imposible. A los discípulos les estaba costando entenderlo, igual que al resto. Por eso dice el versículo 26, se asombraron. Esa palabra significa salieron de sus sentidos de manera extrema. Estaban diciendo, ¿pero cómo? ¿Qué dices? Si este que está aquí, ahí arrodillado, no entra, ¿quién va a entrar? ¿Quién va a pertenecer al reino si este no es? ¿Vamos a ser nosotros pescadores? Para ellos era el candidato perfecto para el reino. Hermanos, pasar del judaísmo histórico al nuevo cristianismo no fue sencillo para nadie. Por eso he dicho al principio que vivimos tiempos maravillosos. Ese tiempo era muy difícil para estas personas que vieron a Jesús, porque su sistema religioso estaba muy, muy arraigado y llega al cristianismo y le dices por fe. ¿Cómo? Es por gracia. ¿Cómo? O nosotros lo entendemos mejor, lo vemos con más claridad. Es más fácil entenderlo para nosotros, hermanos, de lo que lo fue para estas personas contemporáneas de Jesucristo. No fue sencillo para nadie, y menos para un fariseo exitoso. Dejar todo lo anterior, toda la vida que había vivido y seguir lo nuevo. Pero había que dar el paso. Porque todo es cuestión de decisiones, hermanos. Si lo piensas, la vida se forma a base de decisiones. ¿Qué te tiene atrapado a ti? ¿Cuál es el tesoro de tu corazón? Sé honesto contigo mismo. Si no lo quieres ser con los demás, allá tú. Pero por lo menos sé honesto contigo mismo. ¿Cuál es el verdadero tesoro de tu corazón? ¿Qué te impide seguir a Jesús? Hoy el Señor nos está diciendo con claridad, déjalo, invierte en el reino y tu vida será mejor. Es más, Jesús está diciendo que si no quieres abandonar eso que te impide seguir a Jesús, te va a ser imposible entrar en el reino de Dios. La inversión será más fructífera, os lo aseguro. Había que confiar en las palabras y promesas de Jesús, porque tienen mayores beneficios. Y aquí llega el consuelo del Señor, versículo 27. Dice que pone sus ojos en ellos fijamente. Pone sus ojos en sus discípulos y le dice algo parecido a esto. Atentos. Les dice, no fue posible para Saulo ser Pablo. No fue posible para Simón, ser Pedro. No fue posible para Iván ser hijo de Dios. Pero para Dios sí es posible. No para Saulo, no para Simón, no para Iván, no para Pedro, Eunice, Karen, Elías. Para nosotros fue imposible, pero para Dios es posible. Él puede, es una obra de Dios. Ni el joven rico podría frenarla si Dios quisiera. Los hombres debemos aceptarlo. Cuando esta invitación llega, debemos dejar que Dios obre. Abandonar lo que nos ata
y dejarnos llevar por Dios. Y Pedro parece que empieza a entenderlo. Qué curioso. Después de tantas ocasiones, parece que ya Pedro lo entiende, porque dice el versículo 28, y con esto terminamos. Entonces Pedro comenzó a decirle: Señor, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, atentos a esto, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Gloria a Dios. Parece que Pedro sí lo había entendido. Parece que Pedro sí entendió cómo actuó Abraham y quiso invertir más en el reino de Dios que en la pesca. Parece que él sí entendió que lo que debía hacer es dejar de invertir en su negocio de pesca y seguir a Cristo. Y lo sabemos porque la respuesta de Jesús lo confirma. Fijaos que Jesús por primera vez no le dice: cállate, Pedro. Siempre hablas el primero, Pedro. Tú siempre con tu comentario, Pedro. Tú atrás, Pedro, ¿no te acuerdas? No. Esta vez Jesús no le dice eso, sino que le afirma. Afirma lo que acaba de decir. Está de acuerdo con lo que acaba de decir. Él ha visto que sus discípulos lo han dejado todo y le han seguido. Y por eso le dice: tendrás recompensa, Pedro. Quien esté dispuesto a abandonar la vieja era y abrace la nueva. Quien esté dispuesto a abandonar el sistema religioso y recibir el cristianismo, versículo 29, el evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios que ha traído Jesucristo, ese recibirá recompensa. ¿Cuál es la recompensa? No lo digo yo, no me la estoy inventando. No quiero que vosotros vayáis de aquí diciendo: wow, el pastor ha dicho... No lo digo yo, lo dice Jesucristo. ¿Cuál es la recompensa? Versículo 30, 100 veces más. Ahora, en este tiempo, aquí, hoy. Y hermanos, así ocurrió con los discípulos, Estos eran en su mayoría pescadores de Galilea, de un pueblo allí perdido en el norte. Simplemente pescadores. Pero se convirtieron en algo más que pescadores. Pensadlo bien. Fueron los líderes de las iglesias de las ciudades más importantes del reino romano. Líderes de la iglesia de Jerusalén, líderes de la iglesia en Antioquía, líderes de la iglesia de Samaria, líderes de la iglesia en Roma. Tuvieron audiencias ante gobernantes, ante príncipes, tuvieron audiencias ante cónsules, ante reyes, ante el mismo César. Hermanos, estos se movieron en la cima. Pasaron de un lago en Galilea a estar delante de los grandes. Se codearon con los más grandes. Y no solo eso, el Espíritu Santo hizo milagros y señales y prodigios a través de ellos. Pedro le dijo a uno: levántate. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y este hombre se levantó y empezó a andar. Muchos siguieron a Jesús y se arrepintieron, cambiaron sus vidas después de sus predicaciones. Miles. Hermanos, esto es 100 veces más. Estos fueron 100 veces mejores. Sí, habría dificultades, dice el versículo 30, persecuciones. Todos ellos, excepto Juan, murieron como mártires. No iba a ser fácil establecer el nuevo movimiento. No iba a ser fácil pasar del judaísmo al cristianismo, pero aún así, serían bendecidos. No solo aquí, dice Jesús, sino en la eternidad. Precisamente lo que estaba pidiendo el joven rico y no recibió. Jesús dice: vosotros que lo habéis dejado para seguirme, no solamente vais a recibir la bendición aquí, sino la que buscaba este hombre, la vida eterna. Por eso, versículo 31, muchos primeros
Muchos, como el joven gobernante fariseo rico, serán últimos. Y muchos últimos, como los discípulos, serán primeros. Los que inviertan aquí en el ahora, en el sistema religioso, en su autosuficiencia, en creerse que no necesitan a Dios, que con ellos no va la cosa, serán los últimos. Los que inviertan en el reino de Dios serán los primeros. Y no solo eso, bendecidos aquí y bendecidos en la eternidad. La ilustración no puede ser mejor. ¿Quieres seguir triste y vacío? ¿Quieres irte triste de este lugar como se fue este joven? Sigue invirtiendo en ti, en tu sistema religioso. ¿Quieres vivir con gozo, alegría y esperanza? Agárrate a las palabras de Jesús. Invierte en el reino y disfruta la recompensa. Hoy el mensaje es claro. En ese tiempo costaba entenderlo. Si tú lo has entendido, sería necio seguir invirtiendo donde no debes. Sería necio, si tú has entendido el mensaje, seguir invirtiendo en aquello que no te va a dar dividendos, sino en aquello que verdaderamente te va a dar un beneficio aquí y en la eternidad. Y todo gracias a nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo posible por nosotros. Glorioso intercambio. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos. Gloria a ti, Señor. Infinitas gracias, Señor, por todo lo que tú nos has concedido, por habernos liberado de las cadenas que nos ataban, Señor. Verdaderamente nosotros nos vemos muy identificados con este hombre, porque había muchas cosas que nos ataban, nos tenían esclavizados y nos impedían seguirte, pero tú nos has liberado. Hoy nosotros damos gracias por ser libres y poder seguirte. Señor, ayúdanos a poder seguirte de una manera más fiel, más continua, más ferviente, con más devoción, Señor. Tú lo mereces. Tú verdaderamente eres bueno. No hay otro que pueda ser bueno, solamente tú. Eres perfecto, eres santo. Gracias, Jesús, por haber venido a nuestras vidas. Yo te pido que si entre nosotros hay personas que aún no se han decidido por invertir en el reino, yo te ruego que lo hagan, que entreguen su vida a ti y te sigan. Ten tu misericordia, derrama tu gracia y toca sus corazones. Te alabo, Señor, te bendigo y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.